muchas gracias. Me permito hacer míos los saludos que se han hecho antes, por aquello de acortar, que también se puede emplear la fórmula que utilizan los franceses de saludo a todos, cada cual según sus honores, y así no te dejas a nadie en el tintero. Pero he de decir que en esta tarde el ver tantos amigos en el público pues es un gran placer, y por ello quiero empezar por dar las gracias a la cátedra, a Alfonso, a Irene, a Amde, por haberme invitado a participar, y aquí estoy como anfitriona, pero el hecho de que me hayan ofrecido el dirigir unas palabras, la verdad es que es un honor que agradezco doblemente. En realidad ya han empezado a poner el toro en suerte, diríamos, porque tanto el presidente de la de la Cámara, como Alfonso, pues han dicho algunas palabras de lo que va a ser la tarde de hoy. Pero yo, si me permiten, quiero centrarlo un poco más. Y diría que hoy vamos a hablar del sector de la construcción, pero en un sentido amplio, porque no va a ser solo construcción y ingeniería, sino que se va a hablar también de cuestiones de arrendamientos, de explotaciones de inmuebles en distintas formas. Y en este sentido creo que es importante empezar por resaltar que cuando tenemos un contrato relacionado con este sector, nos encontramos con una gran variedad de actores. Tenemos contratistas, subcontratistas, propietarios de la obra y promotores, ingenieros, arquitectos, entidades financieras, prestamistas, aseguradoras y tantos otros, muchos de ellos representados aquí por vosotros hoy. Y la variedad de conflictos tampoco es menor, porque nos encontramos con retrasos, sobrecostes, penalizaciones por los retrasos, reclamaciones de costes de obra, liquidaciones finales, defectos de calidad en el diseño, la ejecución, cuestiones con los materiales, entregas y recepción de obras, incidencias durante la fase de garantía de trabajos, efectos generados por la crisis del COVID, esto de 4 años para acá, y medidas gubernamentales aplicadas para combatirlo, ejecución de garantías, cuestiones relacionadas, como decía, que hay una de las mesas que se va a dedicar al tema de los arrendamientos, pues relacionadas con incumplimientos de contratos de explotación de inmuebles y de arrendamientos. Vemos que efectivamente la variedad de tipos de conflictos es inmensa. Y ya lo ha mencionado antes Ángel Asensio, pero este sector tiene bien interiorizado el acudir al arbitraje, aunque quizá debería decir, para ser exacta, que no solo al arbitraje, porque es práctica habitual recurrir a otras formas alternativas de resolución de conflictos, como también ha dicho el presidente. Pero nos vamos a centrar hoy en el arbitraje, porque si no tendríamos que hacer unas jornadas de varios días en lugar de dedicarnos solo una tarde. Y dentro de esa consolidada práctica de acudir al arbitraje, interesa señalar que la mayoría de los arbitrajes relacionados con construcción, según un informe de Just Connect de agosto pasado, el 70% son arbitrajes administrados por instituciones arbitrales y solo un 30% sería arbitrajes ad hoc. Muchos de ustedes seguro saben lo que es el arbitraje ad hoc, pero permítanme referirme y recordar que el arbitraje ad hoc es aquel cuya administración y desarrollo no se encomienda a una institución de arbitraje, sino que se administra directamente por las partes y por el árbitro o tribunal arbitral que se ha designado, con la única limitación de que se respete la ley de arbitraje de la sede en que se esté administrando este. Pues bien, vuelvo a lo que estaba explicando. Lo importante de la presencia de este sector en la práctica arbitral es predicable tanto en el arbitraje doméstico como en el arbitraje internacional. Daba antes el presidente Asensio algunos datos de la Corte de Arbitraje de Madrid, que me honró en presidir, y lo que pasa es que él se ha referido al porcentaje solo de arbitraje de construcción e ingeniería puro,
pero si ponemos el agregado de lo que incluye los arrendamientos urbanos, hoteleros, de industria y lo que son otras cuestiones relacionadas con la materia de hoy, nos encontramos con que en el 23 llegamos a un 27% de los asuntos y que este coincide grosso modo con los porcentajes que se han venido manteniendo durante años anteriores, en torno al 30, 25, 30% de los asuntos. Y en el ámbito internacional encontramos estadísticas de las mayores cortes internacionales que también confirman esta presencia del sector en la práctica arbitral y aunque todavía quizá poco relevante estadísticamente por su juventud, los datos de CIAM-CIAR apuntan también a esa relevancia de la presencia del sector en asuntos que le son sometidos. CIAM-CIAR, por si alguien no lo conocía, creo que para ahora ya la conocen porque hemos tenido ocasión de escuchar al presidente Asensio y presentar un poco cómo surgió esta iniciativa, pero permítanme añadir que lo importante era que quienes éramos competidores, tanto en lo doméstico como en lo internacional, hicimos el esfuerzo de poner el esfuerzo de lo internacional, o sea, la potencia de difusión del arbitraje para lo internacional en conjunto en este nuevo vehículo, de modo a convertir a España en un hub real para el arbitraje. Y observamos que los arbitrajes administrados tanto en CAM como en CIAR en este sector, sobre todo en la parte de ingeniería y construcción, son litigios con importes altos comparados al resto de sectores, en los que en muchas ocasiones existen reconvenciones, o sea que el que es el demandado contesta reclamando también al que es demandante, con una duración que suele establecerse por encima de la media si lo comparamos con los procedimientos de otros sectores, y todo esto puede indicar que efectivamente nos encontramos ante contratos más complejos, con más partes involucradas. De hecho, muchas veces nos encontramos con arbitrajes multiparte, con incluso varios contratos que tienen que ser analizados en el mismo procedimiento, que son multicontratos los arbitrajes, con gran incidencia de los informes técnicos, y todo ello lleva, por supuesto, pues, evidentemente a mayores costes y a mayor duración del procedimiento. Y quizá por esa complejidad del sector y de sus litigios, vemos en distintos informes internacionales desde hace ya años que el sector de la construcción percibe en el arbitraje signos de mayor complejidad y demora, que en costos y en tiempo significó un decaimiento de la ventaja comparativa que le percibían años antes. Y se ha orientado hacia la búsqueda de mejoras en los métodos alternativos de resolución de conflictos y ha ido introduciendo de alguna forma novedades en las formas de resolver las disputas surgidas en este sector, introduciendo cláusulas multinivel, como por ejemplo encontramos en el libro Rojo-Fidik. Esa reflexión que continúa por depurar las formas de resolución de conflictos para este sector ha llevado a CIAM-CIAR a crear un grupo de trabajo específico sobre disputas de la construcción ya desde 2020, que es cuando empieza su andadura este nuevo centro. El grupo, en el que participan representantes de empresas del sector, despachos de abogados, árbitros y todos los que tienen un rol que jugar dentro de este tipo de procedimientos, trabaja en identificar las peculiaridades de las disputas en las que se ven involucradas empresas del sector de la construcción y de las infraestructuras y dar respuesta a las inquietudes planteadas por dichos actores. En otras palabras, su objetivo es averiguar qué necesitan los usuarios de la construcción internacional o doméstica, pero que puedan tener que acceder al centro para poder prestarles el mejor servicio posible. Con todo lo expuesto, entiendo que convendrán conmigo que el que esta tarde la dediquemos a analizar los temas que se nos ponen sobre la mesa tiene todo el sentido, y por eso me permito dar la enhorabuena a Alfonso como director de la cátedra y a Irene como presidente de AMDE por la iniciativa de organizar la jornada que hoy nos convoca,
que es un foro que va a enriquecer más el debate y la reflexión sobre el arbitraje en el marco del derecho inmobiliario y de la construcción e ingeniería. Muchísimas gracias.